Bien, vamos a comenzar con la lista, niños. Alvarado, Damián. Presente. Anchundia, Gustavo. Anchundia, Gustavo. Presente. Ceballos, Catherine. Chalen, John. Presente. Chamaidán, Alfredo. Presente. Chuya, Cristian. Presente. Cruz, Marcelo. Presente. Fierro, Julio. Fierro, Julio. Franco, Roberto. Franco, Roberto. Freire, Freddy. Presente. González, Anthony. Presente. González, Luis Alberto. Presente. Guerrero, Sergio. Presente, profe. Guevara, Kevin. Guevara, Kevin. As, Andrés. Presente. Hernández, Hugo. Presente. Jiménez, José. Presente. Laborde, Aarón. Presente. Lara, Reni. Presente. León, Roger. Presente. León, Kevin. Presente. Kevin, no, ya. Lima, Carlos. Sí, Kevin. Presente. Luzardo, Dylan. Buenos días. Luzardo, Dylan. Luzardo, Dylan. García Davis. García Davis. Presente. Martínez, Catherine. Presente. Mendoza, Edu. Presente. Mera, Anthony. Presente. Mosquera, Edu. Perdón. Mosquera, Ángel. Mosquera, Presente. Ángel. Naveda, Kevin. Presente. Neira, Luis. Presente. Ojedi, Jaime. Presente. Ordóñez, Jim. Presente. Ortiz, Anthony. Ortiz. Ortiz, Jean Patrick. Ortiz, Jean Patrick. Palma, Howard. Presente. Amiño, Osvaldo. Presente. Y mi, Jordi. Presente. Ramos, Julián. Presente, profesor. Vamos. Reyes, René. Reyes, René. Rivera, Anaís. Presente. Rosado, Arelis. Rosado. Soriano, Andy. Presente. Vaca, Presente. Noelia. Vega, Taylor. Presente. Vergara, Gianni. Presente. Vilela, Carlos. Vilela, Carlos. Villa, Juan. Presente. Y así, Renan. Villasís, Edgar. Villafuerte, Anthony. Presente. ¿Quién no fue nombrado? ¿Quién no fue nombrado? Niños, todos, bueno. Bien, a ver, revisemos el WhatsApp, lo que han enviado. Envíen, por favor, los archivos de Word y PowerPoint.
A ver, niños, solo un grupo ha enviado el archivo. Por favor, rapidito. Envíen los demás. Solo el grupo 8 enviado. Profesor, una pregunta. Dígame. Yo no estuve en la clase pasada y no sé de qué está hablando. A ver, el que yo no he estado, usted en la clase pasada no la exonera de no tener que exponer ni tener una actividad para hoy. A Sí, todos sí, o sea, por eso le estoy preguntando. debería tener exposiciones. Hay grupos formados de la semana pasada. Los que llegaron tarde tenían que haber formado un grupo. Hoy vamos a exponer. Los que no alcanzan a exponer tienen que grabarse un video y subirlo junto con los archivos al icono que está ahí en el Moodle. Los que sí expongan solo subirán los archivos, tanto Word como PowerPoint. Así como enviaron ahorita el PowerPoint y el Word al WhatsApp, así deben subir al icono que está ahí, que dice exposición 1, clase 2, en el Moodle. Los que exponen, y los que no exponen suben los archivos más el video. Si el video está muy pesado, lo suben a una nube o al YouTube, copian el enlace en Word, lo graban en PDF y lo suben. ¿Estamos? Sí, profesor, gracias. Ya de nada. Una cosa más. Bien. ¿Me podrían agregar al grupo de WhatsApp, por favor? Secretaria, por favor, atienda, ayúdeme con eso, que estoy buscando los archivos que están enviando, que solo han enviado 2. A ver, aquí recién llegan más. Está el 8. Aquí no aparece grupo 6 ya. El otro no dice grupo. Bueno, son como 9 grupos. ¿Qué pasó con el resto? Creo que es aquí. Ahí está. Participa. No sé qué le pasa a esta computadora, Dios santo. A ver, Anaís Rivera. El teléfono es 099-42-94409. Compañera, disculpe, creo que tiene activado el micrófono. Oye, disculpe. Bien, ya mi secretaria está agregando a algunos compañeros o compañeras.
Ya está el grupo 7, 6. Los demás grupos, señores, por favor. 8. Falta grupo 1, grupo 2, grupo 3. ¿Hasta qué hora se los espera? Tienen 2 minutos. Si no envían los archivos, no les hago valer el trabajo. Y tienen 0 en exposiciones. ¿Cuántos grupos son, secretaria? Secretaria. 9 grupos. Ya, y solo está el 6, 7 y 8. Y uno 9 que no, grupos y uno que no tiene nombre. actualmente de 5 integrantes cada grupo. Ya, y hay uno que ha mandado, pero no tiene el número. De ahí el resto. ¿Qué pasó, niños? Profe, si me permite la palabra, usted, la clase anterior, nos dijo que el día martes, por digamos, si algunos compañeros no tenían grupo, tenían chance a ese día a asignarse a un grupo. Pero yo creo que algunos compañeros no tuvieron grupo o no pudieron agregarse al grupo de WhatsApp y en sí no están en ningún en grupo. Y verdaderamente algunos en sí no entendimos cómo iba a ser la exposición o la actividad, mejor dicho. No, señores, esto no es entender, como que no van a saber hacer una exposición y preparar un material para una clase. O sea, sí, ya sé que, o sea, ya sabemos que teníamos que preparar un material, pero lo que no sabíamos es que todos tenían que, para tal día teníamos que entregar dicho archivo. A ver, tenemos grupo de WhatsApp y ninguno de ustedes preguntó por WhatsApp esto que me está diciendo usted aquí. O sea, ya cuando viene la hora de la exposición, la hora de clase, ahí recién preguntan para que yo les dé más plazo o para que yo les disculpe y no les ponga el 0. O sea, lindo. Pudieron haber escrito la semana pasada, pudieron haber escrito el fin de semana, pudieron haber escrito ayer, antes de ayer, y ni siquiera se dignaron en hacer la pregunta. Y no solamente es un grupo, veo que son como 3 o 4. Entonces ya está extemporáneo cualquier petitorio de ustedes que supuestamente no entendieron. Cuando uno no entiende un deber, que sabe que le pueden poner 0, uno pregunta enseguida. Está mi secretaria que le pueden haber preguntado para que me pregunte a mí directamente. O pudieron haber preguntado en el grupo. Si no hubiera grupo, me dijera, es que no había cómo comunicarse con usted. Pero yo extiendo preguntaron siempre. algunos. Sí, pero a mí no me llegó. Tenía que haberle preguntado a mi secretaria. Yo le dije bien clarito cuál era el nexo. Hubo gente de otros grupos que me preguntó hasta por interno, cuando yo les he dicho que no me pregunten por interno. Pero aquí, y obviamente también le escribió a mi secretaria me escribió a mí y yo les contesté. Entonces yo no entiendo cómo aquí falló la comunicación. Es que sencillamente estaban esperanzados en llegar al día y no realizar el trabajo. Profe, disculpe, pero yo incluso no estoy agregada en el grupo, que está en el grupo general de democracia. Secretaria, agréguelo, por favor. Y ya dejé mi número de WhatsApp también ahí para que me agregue. Ya los estoy agregando. Acaba de llegar el grupo más, el grupo 4. Recién llega el grupo 1. Listo.
Va a grupo 1, exposición. Entonces los últimos en enviar. No, ingeniero. Nosotros ya habíamos mandado, solo que no habíamos puesto el número del grupo. Era el que no tenía con el número. Ah, ya, el que no tenía número. Sí, por eso lo corregí y eliminé el anterior. Ya no hay problema, pero igual van ustedes. Ya lo abrí. Ya, ok. Solo le comunicaba. Sí, no hay problema. Bien, un minuto que estoy bajando los otros archivos de una vez para tenerlos listos. Ya estoy bajando el 4. Grupo 4. Ya, y vamos a bajar de una vez el 7, que está por acá. Ya. Listo, arrancamos entonces con el grupo. Voy a ver cuál sale primero. Grupo 1. Vamos a ver. Aquí está la diapositiva, grupo 1. Y compartir. Listo. El grupo es Anthony Salvador González Díaz, Luis Alberto González Franco, Roberto Franco Jiménez, Gianni Vergara y Andy Soriano. A la reja. Dele. Disculpen, es necesario tener encendida la cámara Claro. para la exposición. Sí, por supuesto. Ya. Buenos días, mi nombre es Gianni Vergara y les voy a explicar un poco sobre cómo fue llevada la democracia en Grecia y en Roma. Primero que todo, hay que destacar que la democracia en Grecia fue más que todo en la ciudad de Atenas, ya que en Esparta no se practicaba el mismo estilo de democracia. Esta se basaba en el poder del pueblo, ya que todos los ciudadanos tenían la capacidad de poder dar su opinión y a su vez tomar decisiones. Pero aún así había un grupo selecto de ciudadanos que eran los que dictaban las decisiones finales. Este grupo de ciudadanos eran los hombres que habían terminado su adiestramiento militar, ya que eran los únicos que eran considerados ciudadanos, ya que ni las mujeres, ni los niños, ni los extranjeros, ni los esclavos eran considerados como tal. Ya mire, interesante inclusive para examen, que si se les pregunta, por ejemplo, qué significa ciudadanía o de qué vocablo latino viene, ya ustedes saben que viene de civitas o qué significa ciudad-estado, ¿no? O lo que es polis, cuando ustedes tienen las acrópolis, metrópolis, ¿no? Que significan espacios pequeños de gran desarrollo científico, artístico, que eran las pequeñas ciudades, pues, ¿no? Megápolis, acrópolis, ¿no? Son palabras derivadas de esta palabra griega, ¿no? Sigamos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el Imperio Romano. Perdón, la República Romana. Ya, pero no mencionó los no ciudadanos. ¿Sí? O lo mencionó muy rápido.
No, ese es mi tema. Ah, entonces me No, es que yo le estoy dando una breve explicación de todo en general. Ah, ya, Yo listo. le estoy dando una explicación de todo en general. Y ahí mis compañeros van Ya, a decirlo más a fondo. Ya, en cambio, en Roma existía lo que se llamaba el Senado. El Senado era un grupo de personas cuya función era cuidar los derechos de los ciudadanos y velar, obviamente, por su bien. Este Senado estaba conformado por personas tanto que conformaban la milicia, la religión, y algunos historiadores dicen que hasta plebeyos pudieron llegar al Senado, pero hasta cierto año, ya que en el año 485 a.C. Se introdujeron los patricios. Los patricios eran personas que se consideraban de una mayor alcurnia que los demás debido a que se decía que ellos eran descendientes de los fundadores de Roma, tomando todo el poder político. Lo malo es que esto produjo conflictos internos, provocando el fin de la República. Bueno, como último me gustaría decir que tanto la democracia de Roma y Grecia fueron puntos importantes para la historia, ya que en Roma se dio las bases para los derechos humanos, en cambio en Grecia se dio base para el inicio de la democracia. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Mi tema es los no ciudadanos. Bueno, los no ciudadanos eran personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres, quienes no participaban en la política ni poseían propiedad. Las personas esclavizadas eran personas en la misma condición de esclavitud o eran prisioneros de guerra. Tenían dueños, trabajaban en el campo o en actividad doméstica. Los extranjeros eran libres, se dedicaban al comercio, artesanía, pan, impuestos. Podían permanecer a la milicia, pero no podían tener propiedad en sí mismos. Siguiente tema. Bien, aquí habla básicamente de lo que los que consideraban ellos como ciudadanos y como no ciudadanos, ¿no? Principalmente los esclavos. Existía la esclavitud. En esa época se comercializaba a los seres humanos como una mercancía, ¿no? Mucho más allá de vender como un trabajador, se lo vendía simplemente como una propiedad, en donde habían mercados de esclavos, donde podían ir la gente pudientes y podían esclavizar o comprar. ¿Y quiénes eran los esclavos? Eran ciudades, naciones, pueblos que eran conquistados por ellos, ¿no? Que se hacía la guerra, se los conquistaba y se los esclavizaba. También le decía a los extranjeros y a las mujeres, miren que las mujeres no tenían derechos y eran considerados no ciudadanos, o sea, no tenían los derechos que tenía un ciudadano. Las personas esclavizadas eran hijos de personas de la misma condición de esclavitud y eran prisioneros de guerra. O sea, eso hacía que continúe indefinidamente la situación de esclavitud. Era esclavo, tenía hijos que seguían siendo esclavos, tenían hijos y seguían siendo esclavos, mientras se mantuviera la condición de conquista de esos pueblos, ¿no? ¿Ok? Sigamos. Ahora vienen los ciudadanos. ¿Cómo eran los ciudadanos? Ajá, la ciudad de Esparta. Ya. La ciudad de Esparta es una ciudad griega ubicada en la península de Peloponeso. Se enfoca en la formación de guerreros. La educación era gratuita. A las clases asistían hombres, mujeres, para ser entrenados en la milicia. Según Scrooge, todos los ciudadanos estaban destinados al combate. Las mujeres tenían derecho como los varones, participaban en la asamblea como voz y voto. Su salud era muy cuidada y participaban en deportes al fin de formar su cuerpo para engendrar hijos fuertes, que serían los futuros soldados. Los niños
enfermos o débiles eran sacrificados, pero por no ser útiles a la guerra. Más o menos le puedo explicar sobre la ciudadanía de Esparta. Gracias. Muy bien, siga. Siga. ¿A quién le toca? Muchacho, ¿quién le toca Roma? Espera un ratito, profesor, que ya le estoy escribiendo a mi compañero para que continúe, pero no sé por qué no tiene el micrófono para exponer. Bien, que exponga a otra persona si es que el compañero de ustedes no puede. Disculpe, profesor, es que la verdad no sé por qué el otro compañero contesta, así que voy a continuar yo ya. Sí. Bueno, como ya había hablado antes, la ciudadanía en antigua Roma, primero que todo hay que saber que los ciudadanos prácticamente eran todas las personas que habían nacido en Roma, que tenían los dos padres romanos y que pertenecían a la milicia. Estos no tenían división antes, ya que todos eran considerados ciudadanos por igual. Pero desde la llegada de los patricios se tuvo que dividir las clases, que eran los patricios, los plebeyos y los esclavos. Que los esclavos prácticamente eran o los extranjeros o los hijos de extranjeros, también los prisioneros de guerra, entre otros. Puede continuar con la siguiente. Claro, existía un denominador común de toda nación que era conquistada, era esclavizar. Ese era el factor común de estas sociedades. Sí, porque de hecho en esa época Roma se comenzó a expandir a otras tierras. Por eso habían bastantes esclavos prisioneros de guerra. Y la sociedad se dividía en patricios, plebeyos. Siga esa parte, está interesante. Bueno, como le decía, los patricios pertenecían a la primera nobleza,
porque, como ya dije antes, ellos se creían lo mejor debido a que se creían hijos de la historia de la loba, de los hermanos. Luego estaban los plebeyos, que sí, eran considerados como ciudadanos, pero eran campesinos, propietarios de tierras pequeñas, artesanos, comerciantes. Por lo tanto, no tenían influencia directa en lo que es la política en Roma. Espera. Yeah. Bueno, los esclavos, como ya le dije, eran aquellos que no eran considerados ciudadanos y también, como usted dijo, eran propiedades de las personas. Prácticamente contaban como que si fueran un bien. No eran personas libres. Y también, algo que me olvidé de destacar es que podía ser esclavo también por deudas o por un estilo de rapto. Okay, muchas gracias. Vamos a otro grupo rapidito. Grupo 4. Marcelo Cruz, Andrés Az, José Jiménez, Anthony Mera, perdón, y Ángel Mosquera. Listo, profe, ya vamos a empezar. Listo. Buenos días, profesor. Yo le voy a hablar sobre lo que es la ciudadanía en la Grecia antigua. El término ciudadanía proviene del vocablo latino civitas, que significa ciudad o estado, y su origen se da en la Grecia antigua. Las ciudades griegas llamadas polis eran espacios pequeños, donde vivía muy poca gente, pero era de gran desarrollo científico y artístico. Cada una de estas polis tenía una forma distinta de gobernar, y las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta, además que fueron la cuna de la democracia. La sociedad griega estaba organizada en dos grupos, en ciudadanos y no ciudadanos. En Atenas, los ciudadanos eran varones, hijos de padre y madre atenienses. Estos podían tener mucho o poco dinero, y podían ser agricultores, comerciantes, soldados, nobles, gobernantes, sacerdotes y profesionales. Ahora, los privilegios y obligaciones del ciudadano. Con respecto a la política, ocupaban cargos públicos, poseían propiedades, accedían a la justicia, participaban en cultos y ejercían, también se reunían en la asamblea del pueblo o en los consejos, también ejercían las magistraturas u otros cargos que el pueblo le había confiado, impartiendo siempre justicia en los tribunales. En el aspecto jurídico, tenían un privilegio que era el derecho a la propiedad, pero este se pierde cuando el ciudadano ha cometido alguna falta grave. También tenían acceso a tribunales y a garantías judiciales. En el campo de fiscales, la eispora, era como un impuesto extraordinario. Este se recaudaba en caso de necesidad para hacer frente a gastos excepcionales, por ejemplo, para las necesidades militares. Con el principio de la liturgia, se descansaba más sobre los ciudadanos que tenían una mejor posición económica, ya que se encargaban de los gastos de utilidad pública. Gracias. Bien, interesante. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos? Para ser llamado o ser considerado ciudadano debería ser agricultor, debería ser un comerciante, los soldados, los nobles, los gobernantes
los sacerdotes y los profesionales. Se dividían en tres, la plebe, no sé si ustedes han escuchado la plebe, ¿no? Se refiere a gente del pueblo. Caballeros, los patricios y los plebeyos ricos, enriquecidos, o sea, que eran parte de la plebe, pero hicieron riqueza. Los nuevos ricos, que a veces llaman las personas. Las noblitas, altos cargos y plebeyos muy ricos, ¿no? Muy bien. Bien, privilegios y obligaciones del ciudadano. Reuniones en asamblea del pueblo o en los consejos tenían poder de reunión y de decisión en esos consejos. Se ejercían magistraturas, o sea, eran magistrados, o sea, jueces, en la parte jurídica. El derecho a la propiedad, tenían derecho a la propiedad privada, acceso a los tribunales, a las garantías judiciales y fiscales. ¿Ok? La espora era un impuesto, no era un impuesto regular, sino un impuesto extraordinario recaudado en caso de necesidad para hacer frente a los gastos excepcionales. Por ejemplo, alguna campaña militar, ¿no? Entonces, para hacer alguna conquista, hacían un cobro que no era ordinario, un cobro extraordinario de impuestos para financiar esa campaña militar, aunque muchas veces se financiaba ya una vez conquistado la nación por ellos, la saqueaban, pues, ¿no? Y ese dinero era pago o financiamiento de la campaña militar. Aparte que esclavizaban a los pueblos conquistados. Sigamos. Bueno, profe, mi nombre es Ángel Mosquera. Los no ciudadanos. Los no ciudadanos eran las personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres. Estas personas no participaban en la política ni tampoco poseían propiedades. Los no ciudadanos o las personas esclavizadas podrían ser hijos de personas esclavizadas, o sea, en la misma condición, o podían haber sido prisioneros de guerra. Estos tenían dueños, trabajaban en lo que era la agricultura, o sea, en el campo, o haciendo actividades domésticas en las casas de sus dueños. Los extranjeros eran personas libres, pero estas venían, como el término mismo lo dice, venían de afuera y estas se dedicaban a lo que era el comercio o a la artesanía. En sí, los esclavos estaban desprovistos de cualquier tipo de derecho, tanto hombres como mujeres en esa condición. Estos eran muy abundantes en Grecia. Podría decirse que de los 400.000 habitantes que había en Grecia, al menos el 80% podrían ser esclavos. No, otra cosa que hay que destacar aquí es que no es que son las mujeres esclavas las que no tienen ciudadanía. Las mujeres en sí. Aquí dice personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres. Eran considerados como no ciudadanos. Quiere decir que no tenían los mismos derechos que un ciudadano o que alguien que sí era considerado ciudadano. ¿Se imaginan? No tienen derecho al voto, a la participación, un sinnúmero de cosas. Claro, las condiciones de vida de los esclavos eran muy variadas. No todos vivían en las mismas condiciones precarias. Algunos esclavos o prisioneros de guerra, por decirlo así, que podrían haber sido profesionales, podrían ser tratados mejor gracias a sus habilidades, a diferencia de un esclavo que trabaja en el campo. Las mujeres son libres en Grecia, no son esclavas. Las que no son esclavas también carecían de derechos políticos. Estas estaban sometidas al varón, ya fuese el padre o el marido, y cualquier movimiento que ellos realizaban estaba muy restringido. Las que pertenecían a familias acomodadas salían en escasas ocasiones en su hogar, y dentro de estas tenían asignado su espacio particular, que era el gineceo. Y muchas actividades estaban restringidas solo a los varones, es decir, estaban prohibidas para todas las mujeres. Gracias. Siga. Siga. Claro, porque eso ya lo dije, los esclavos, desprovistos de cualquier derecho. ¿Ahí? Sí, falta Esparta, dele ahí. Dele.
¿Qué pasó, niños? Compañero dice que está teniendo un problema con el audio, profe. No sé si lo puede esperar un momento. No se escucha. Que mi compañera tiene un problema de audio y no sé si lo puede esperar un momento. Ya, o si no, la otra persona o otro compañero que siga, no hay problema. Es que tenemos que avanzar porque hay otro grupo que también quieren exponer. Sí, que otro siga, por favor. Bueno, entonces pasamos a lo que viene a ser la ciudadanía de Roma, de la antigua Roma, profe. Mientras mi compañero pues, pueda arreglar sus problemas con el audio. A ver, ingeniero, ve, a ver, la ciudadanía en Esparta. No, este no es mi tema, pero para seguir. Bueno, como ya había mencionado, Esparta era muy diferente la política, la democracia que en Atenas. Se sabe bien que en Esparta cualquier persona era considerada ciudadana, siempre y cuando siguiera ciertas reglas, que son, a ver, ser hijo de padre y madre espartana, ser hijo de padre y madre espartana. ¿Qué más? Ya, de la educación en este pueblo era gratuito. Tanto hombres como mujeres por igual podrían acceder a lo que es la educación. Y a su vez también eran entrenados para la milicia. Es decir, que todos los ciudadanos estaban destinados para el combate. Las mujeres también disfrutaban de los mismos derechos como los varones, también participaban en asambleas, tenían voz, tenían voto, gozaban de salud, la cual era muy cuidada tanto para hombres como para mujeres. También participaban en deportes a fin de formar su cuerpo, para engendrar hijos fuertes. En Esparta, los grupos sociales se pueden dividir en lo que serían los espartiatas, los periecos y los ilotas. Los espartiatas son ciudadanos libres, descendientes de los vencedores. Su principal función era la guerra y la política. Los periecos eran extranjeros, hombres libres que vivían en las regiones periféricas. Estos carecen de derechos en las polis principales. Y están los ilotas. Los ilotas son los esclavos, que son los descendientes de los vencidos. Siga. Hola, muy buenas. Soy yo. Disculpe la cámara. Se me ve, ¿verdad? Sí. Soy Sí. Jans Andrés As. Bueno, aquí podemos ver los tipos de ciudadanos con los que tienen más peso, ¿no? Los que son los patricios, los plebeyos y los esclavos. Que ya los esclavos ya no son parte de la ciudadanía, sino que más que personas eran una herramienta a los que explotaban, ¿no? Pero si continuamos con la diapositiva. Bien. La ciudadanía en Roma se origina en el año 753 a.C., mayor conocida por sus adolescentes mayores de 17, los cuales servían a la ciudad
como militares y financieros. Estos son conocidos como los dichosos y famosos patricios. Um, el, el sistema de ciudadanía surge un gran cambio con la influencia de los atenienses, puesto que el rey primitivo deja de tener poder y en su lugar pasan dos magistrados, los cuales ya ambos pueden decidir más bien o podían, el bienestar, ¿no? De su estado, de su ciudad. ¿Qué más le puedo decir? La República, ya, la República Romana no es una democracia, puesto que sí es verdad que ellos se encargaron de extender el estatus de ciudadanía por toda la localidad. Muchos de estos ciudadanos no eran activos. Sí, es verdad que nacieron en Italia en el siglo II antes de Cristo, pero no eran activos, eran ciudadanos romanos y por ello no podían participar activamente en cuestiones políticas. Y con el surgimiento de un nuevo imperio, de un nuevo sistema, ya podemos ver lo que muchas películas nos han inculcado, por ejemplo, lo que es los reyes estos que se preocupan por cuestiones personales o familiares o por el bien común. Y en sí eso. Y eso. Ya continúa mi compañero. Bueno, como sabemos, la ciudadanía romana estuvo limitada durante la historia republicana con excepción particulares como fundación, colonias romanas creadas ex novo solo Italia. Bueno, ahí en lo que era Roma no todos tenían derecho, o sea, como antes se decía, también cuando conquistaban tierras, todos eran esclavos, definitivamente. Ya tal vez como los recién nacidos no tenían, no cargaban la ciudadanía anterior cada vez que se expandía su tierra. Ya el bebé al nacer tenía ya ciudadanía romana por esclavitud ya directamente. Ya algunos esclavos cuando ya tenían su territorio ya los romanos, ellos pasaban a ser parte del ejército o simplemente el esclavo de algunos privilegiados o los tales patricios. Bueno, la ciudadanía romana tenía 4 comunidades en sí, ya en la cual estaban lo que eran las colonias romanas, municipios romanos, las colonias latinas y municipios latinos. Ya las colonias romanas reciben la población de ciudadanos romanos que son creados ex novo o organizadas a imagen y semejanza propia de Roma. Los municipios romanos, ya estructura igual a la anterior, o sea, las colonias romanas, pero desarrolladas sobre una comunidad indígena cuyos habitantes reciben a la ciudadanía romana, pudiendo recibir la llegada de inmigrantes itálicos romanos o no, si ellos querían o no, si ellos decidían. Ya, las colonias latinas. En un principio son nuevas creaciones que reciben el estatus latino, pero la práctica, muchas de ellas están creadas sobre una comunidad indígena previa. Ya, municipios latinos, que ya es la última comunidad, los indígenas en la que población libre recibe el estatuto de ciudadanía latina, o sea, ellas ya son de ciudadanía latina ya de origen. Bueno, estos 4 grupos son incluidos dentro de la denominación comunidad privilegiada, coexistente con otras comunidades de diferentes estatutos llamados peregrinas, y dentro de las cuales pueden diferenciarse las libres, las de federadas o las estipendiarias o de viticias, dependiendo de cómo se hayan establecido entre las relaciones en Roma. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.
Muy bien, el siguiente grupo. A ver, ese fue grupo 4, ¿no? Toca grupo 7. Noelia Vaca, Dylan Luzardo, Jorge Chamaidán, Catherine Ceballos y Luis Neira. Profesor, lo que pasa es que ese archivo que yo envié no era el correcto y yo lo reenvié ahorita al grupo. Este no es el archivo correcto. No. A ver, un ratito. Déjeme ingresar de nuevo al WhatsApp. Democracia 1.1. Ese ahí. Hubo una confusión de documentos. Bueno. Deje bajarlo. Ya, listo. A ver, no baja porque no abre el archivo. No abre. Espérese. Ahí está abriendo. Ya abrió. Noelia, Dylan, Jorge. Sí, ellos, ¿no? Ya. Ya comparto. Listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ciudadanía en Grecia antigua. El término ciudadanía proviene del vocablo latino civitas, que significa ciudad-estado. Las ciudades griegas de la época clásica eran miles de pequeñas sociopolíticas que contaban con una escasa población, un pequeño territorio y se gobernaban de manera autónoma y autosuficiente. ¿Qué significaba ser ciudadano en Grecia? Para ser un ciudadano no podía ser esclavo, tampoco se consideraba ciudadano de pleno derecho a las mujeres y a los niños. Luego tenías que ser varón de cierta edad para ser considerado ciudadano. ¿Cuáles eran las obligaciones de los ciudadanos? Las principales obligaciones eran acudir a la guerra para defender a tu país, respetar la religión y las leyes propias, participar en la asamblea de gobierno, pagar impuestos, no casarse con extranjeros, etc. El incumplimiento de estas obligaciones conllevaban a una muerte social. ¿Cuáles eran los derechos de los ciudadanos? Podían votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos. También podían ir a plazas públicas como el Agora, que esto era una plaza pública en los ciudadanos de la antigua Grecia. Gracias. A continuación, mi compañero. Dele.
¿Quién le toca? Ay, al compañero Chamaidán, eso ya expuso la compañera. Ok, disculpa. Bien. Esparta era una ciudad griega ubicada en la península de Peloponeso. Se enfocaba en la formación de guerreros y su educación era gratuita y las clases asistían tanto hombres como mujeres para ser entrenados en la milicia. Las mujeres tenían derecho, como los hombres, participaban en las asambleas con voz y voto. El sistema político de Esparta, la diarquía, seguía siendo la institución fundamental de Esparta, repartiéndose el poder entre dos reyes que tenían las mismas funciones a nivel religioso. Solo que uno era sacerdote de Zeus Lacedemonio y el otro era de Zeus Uranio, siendo la única diferencia entre ambos. Ambos tenían la consideración de divinos, ostentaban el poder del ejército y tenían la potestad de declarar la guerra. También nombraban a los proxenoi, embajadores de Esparta en otras ciudades, y eran responsables de velar por el bienestar del pueblo. La apela era la asamblea popular de la que formaban parte todos los ciudadanos, hombres mayores de 30 años. En estas, las decisiones se tomaban por aclamación, mas no por votación. Estaba convocada y presidida por los éforos. Los éforos eran nombres dados a ciertos magistrados de los antiguos estados dorios de Grecia. Entre ellos, los más importantes eran los éforos de la antigua Esparta. En Esparta existían 5 éforos, elegidos anualmente, que juraban cada mes respaldar a los reyes, mientras estos a su vez juraban las leyes, juraban respetar las leyes. Fundamentalmente se encargaban de decidir, pero no de debatir, las cuestiones que planeaba la Jerusisa. En la época homérica era el Consejo de Ancianos. También nombraba a los generales, elegía a los éforos y otorgaba la libertad a hilotas que hubiesen destacado en el combate. Los ciudadanos de pleno derecho se denominaban espartuitas u homoio, los iguales. Debían descender de padre y madre espartana, completar el proceso educativo de la agoge y participar en las instituciones políticas. Además, eran los titulares de las tierras y formaban el grueso del ejército, participando en la infantería y la caballería. Gracias. Siga. El compañero Dylan Luzardo es los no ciudadanos. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Voy a hablar sobre los no ciudadanos. Los no ciudadanos eran personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres, quienes no participaban en la política ni poseían propiedades. Las personas esclavizadas eran hijos de personas en la misma condición de esclavitud o eran los prisioneros de guerra. Tenían dueños, trabajaban en el campo o en actividades domésticas. Los extranjeros eran libres, se dedicaban al comercio y a artesanía, pagaban impuestos, podían pertenecer a la milicia, pero no podían tener propiedades. En Atenas, las mujeres salían poco de casa y solo a matrimonios, funerales y actividades religiosas. Solo las mujeres cultas asistían a reuniones con varones y discutían sobre filosofía, poesía o música. Las mujeres pobres se dedicaban a ser vendedoras, nodrizas o parteras. Gracias. Siguiente diapositiva. No se me pega la pantalla. La ciudadanía
La ciudadanía en Roma antigua. La ciudadanía en Roma antigua era una posición privilegiada, ya que te daba muchos derechos para que el ciudadano pueda ejercer. Entre los derechos políticos te daba el derecho a poder votar en los que son los comicios y a poder ejercer las magistraturas. Tenemos lo que eran los derechos de los ciudadanos romanos en lo que es la protección, libertad individual, y también te daba derecho a invocar el auxilio tribunicio, el cual te permitía poder defenderte y escapar de una condena inminente. Tenemos lo que son los derechos cívicos, que es te permite formar parte de lo que son las ceremonias religiosas y formar parte de lo que es el ejército. Tenemos lo que es los derechos en el ámbito privado, en el ámbito social. El cual te permitía poder obtener lo que es un matrimonio legítimo y poder por el mismo obtener lo que son la propiedad por medio de lo civil. Una de las maneras de poder obtener lo que es la ciudadanía romana podía ser por medio de una recompensa por brindar algunos servicios o servir durante algunos años a lo que son los vigiles. Los vigiles en ese entonces eran los bomberos, los policías que custodiaban la ciudad. También podías recibir la ciudadanía romana y si tú construías durante varios años, habías invertido dinero en construir tu propiedad, tu casa dentro de lo que era Roma. Otra de las maneras de tener la ciudadanía romana era por nacimiento. Si habías nacido dentro de un matrimonio legítimo. ¿A qué me refiero con un matrimonio legítimo? Un matrimonio legítimo era si el ciudadano es romano y la madre es extranjera, el hijo es ciudadano romano. Pero si la mamá es ciudadana y el padre es extranjero, el hijo es extranjero. Dentro de un matrimonio legítimo, el hijo tomaba la nacionalidad con la que contara el padre al momento del nacimiento. Dentro de un matrimonio ilegítimo, el niño tomaba lo que era la nacionalidad de la madre. Si la madre era ciudadana romana, el niño era ciudadano romano. Si la madre era ciudadana extranjera, el niño era ciudadano extranjero. ¿Cómo podíamos perder lo que era la ciudadanía romana? Podía perderse de manera voluntaria e involuntariamente. De manera voluntaria era si el ciudadano se trasladaba a vivir a alguna otra ciudad. Y de manera involuntaria era por condena penal o por haber sido exiliado. A continuación, mi compañero, con las clases sociales. Buenos días, profesor. Mi tema es las clases sociales en Roma. Dicen que fueron 6 clases sociales en Roma. La primera es los patricios, los caballeros, los plebeyos, los clientes, los esclavos y los libertos. Se dice de los patricios que fueron los que más gozaron de los mayores privilegios. En ellos eran los descendientes de los primeros habitantes de Roma y desde el comienzo dice que acaparon cargos políticos y religiosos. Y que también eran únicos con derechos a poseer tierras. Los caballeros dice que eran los ciudadanos ricos que podían servir en el ejército como un caballo y a los que se les permitían las actividades comerciales. Los plebeyos dice que ellos procedían de los primeros pueblos vencidos. Dice también que fueron anexiados a Roma en los primeros tiempos, no gozaban, porque los otros gozaban de los derechos, pero ellos no, ya que carecen de derechos políticos, porque tenían disputas con los patricios y también le hacían los tributos de la plebe. Los clientes dice que eran ciudadanos libres, pero pobres, por lo que se ponían bajo de protección de un patrón rico, a cambio de algunos servicios que ocupaban asegurarle la subsistencia. Los esclavos. Se dice que los esclavos parecían de todo derecho, también se les consideraba como cosas, no personas. Las razones por las que se podía ser esclavo en Roma eran diversas.
había muchos esclavos dedicados a todo tipo de trabajos. Los libertos eran esclavos que habían conseguido la libertad, sin embargo, ellos no poseían todos los derechos de la ciudadanía, porque seguían formando parte de la familia de su antiguo amo, cuyos primeros nombres los adoptaban. Gracias. Muy bien. Veamos, parece que alcanza un par de grupos más, o uno por lo menos. Vamos a ver. El 8, profe. Buen día. ¿Quieren ser voluntarios? Bueno, veamos el 8. No he visto. Profesor, grupo 5 también. Si alcanza el tiempo. Ahorita el 8 se expresó primero. Dele. Ok. A ver. De ahí. La ciudadanía en la antigua Grecia. Bueno, el término ciudadanía, sí me escuchan, disculpen, ¿no? Sí, por mi lado sí, no sé los demás. Ya, el término ciudadanía proviene del vocablo latino civitas, que significa ciudad-estado. Su origen se remonta en la antigua Grecia. Las ciudades griegas también eran llamadas polis. Eran espacios pequeños, pero tenían un gran desarrollo científico y artístico, donde vivía poca gente. Cada una de estas polis tenía su forma de gobernar. Las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta. En este caso, pues, Atenas era considerada una de la democracia. La sociedad griega estaba organizada en dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. En Atenas los ciudadanos eran los varones, hijos de padre y madre ateniense. Estos podrían tener mucho o poco dinero y podían trabajar en lo que era agricultura, podían ser comerciantes, podían ser soldados, gobernantes, sacerdotes, profesionales, etc. Estos sí les permitían participar, pues, en la política, ellos ocupaban cargos públicos, podían poseer propiedades, accedían a la justicia, participaban, ejercían lo que era el sacerdocio, podían ir a fiestas, pero todo ello también tenían sus obligaciones, ¿no? Bajo esos privilegios tenían también sus obligaciones, como pagar impuestos y servir a la milicia. En cambio, los no ciudadanos, en este caso, los no ciudadanos eran personas que no gozaban de esos privilegios. Los no ciudadanos no podían poseer en este caso propiedades, eran personas esclavizadas. Por lo general eran los extranjeros, las mujeres, quienes no participaban ni en la política ni poseían propiedades, ¿no? Las personas esclavizadas eran hijos de personas en la misma condición de esclavitud o eran los prisioneros de guerra. Tenían dueños, trabajaban en el campo o en actividades domésticas. Los extranjeros sí eran libres, en cambio, ellos se podían dedicar al comercio o a la artesanía, pero también tenían que pagar impuestos. Podían pertenecer también a la milicia, pero no podían tener propiedades. En Atenas, las mujeres salían poco, y si lo hacían, solo a matrimonios, a funerales o a actividades religiosas. Solo las mujeres cultas, en este caso, asistían a reuniones con varones y discutían sobre filosofía, poesía o música.
En cambio, las mujeres pobres, pues estas se dedicaban a ser vendedoras, nodrizas o parteras. En la ciudad de Esparta, en cambio, Esparta se caracterizaba por por formar guerreros, en este caso, la formación de guerreros. La educación era gratuita, si bien es cierto, ¿no verdad? A las clases asistían hombres y mujeres para ser entrenados en la milicia. Todos los ciudadanos estaban destinados al combate. Las mujeres tenían derecho, como los varones, podían participar en la asamblea con voz y voto, y su salud, en este caso de la mujer específicamente, era bien cuidada. Podían participar en algún deporte para formar su cuerpo, ya que para poder engendrar en este caso hijos fuertes, ¿no verdad? Que se formarían en un futuro soldados, ¿no verdad? Los niños, en cambio, que nacían ya sean enfermos o débiles, esto de aquí, según historias, fueran sacrificados por no ser útiles para la guerra. Los espartanos, o iguales, como se les denominaba, eran los únicos que tenían derechos políticos y económicos. Es decir, estos eran considerados ciudadanos. En cambio, los no ciudadanos eran los periecos y los iliotas. Los periecos no tenían derechos, se dedicaban a la artesanía y al comercio. En cambio, los iliotas eran personas esclavizadas que pertenecían al Estado, trabajaban la tierra, qué sé yo, llevaban a cabo actividades domésticas. Bien, en cuanto a la ciudadanía en la antigua Roma, le va a hablar mi compañero Tyler. Profe, por favor, desde la ciudadanía en la antigua Roma. Bueno, la ciudadanía romana fue fundada en el año 753 a.C., conocida también como la cuna de la civilización. En ella se encontraba una república que se dividía en tres clases sociales: patricios, plebeyos y esclavos. Esta monarquía estuvo vigente hasta el año 509 a.C., debido a que fue derrocada y se instauró una república, que es una forma de gobierno que en la antigua Roma duró hasta el año 27 a.C., basada en la división de poderes, equilibrio del mismo y el control del gobierno. Este, a su vez, compartía tres poderes institucionales: el magistrado, que administraba la justicia, el senado e incluso los comicios. En ellas existían tres clases sociales ya mencionadas. En este caso, los patricios eran propietarios de tierras, casas, animales y personas esclavizadas. Participaban en la política al ocupar los cargos más altos del gobierno. Tenían privilegios sociales, políticos, culturales, militares y eran hombres libres. Los plebeyos, pues, era el pueblo que estaba compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. Poco a poco estos adquirieron igualdad civil y política. También eran reconocidos como hombres libres. Prosiguen los esclavos, que no eran considerados personas, sino de objeto destinado únicamente al trabajo. Correspondían también incluso a los hijos de personas esclavizadas o prisioneros de guerra. Sus amos podían darles la libertad o incluso podían matarlos. Esta a su vez da paso a la sociedad humana, donde clasificamos a los ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos eran los varones libres que podían participar en la política, en el sacerdocio, tener propiedades, casarse y heredar. Los no ciudadanos, ahí se encontraban las personas esclavizadas
incluso mujeres que carecían de los derechos y se dedicaban a actividades agrícolas o domésticas. Gracias. Muy bien. A ver, ¿cuál es el otro grupo que pedía? Grupo 5, profesor. Grupo 5. Ya les mandamos la diapositiva. La volvimos a remandar porque estaba obviamente con datos erróneos, pero ya se la mandamos. Yo la estoy bajando, un ratito. Julián Ramos, Freddy Freire, Osvaldo Pazmiño, Reni Lara y Carlos Vilela. Dele. Profesor, disculpe, no está compartiendo pantalla. No comparto. No, yo veo las líneas nada más. No comparte. Eso repito que. Yo solamente veo el puntero. Un error. Sí, error del sistema, porque no entiendo. Aquí está compartiendo, pero bueno. A ver, déjeme ver. Ahí.
¿Me confirman ahí? ¿Se ve? Sí, ahí sí. Yo dele. El ciudadano de la antigua Grecia. El ciudadano de la antigua Grecia tenía un sinnúmero de ventajas frente a los no ciudadanos, pero también tenía un sinnúmero de obligaciones y exigencias. Frente a los no ciudadanos, ellos tenían la prerrogativa. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Tenía la prerrogativa política. Esto significaba que ellos tenían voz y voto frente a algún juicio. En lo jurídico, ellos podían entrar, ya que por medio de su familia, ellos eran como de la realeza prácticamente. En beneficios sociales, ellos tenían más. Dele. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Sí se escucha. Se escucha. Y en obligaciones militares, ellos tenían un sinnúmero de obligaciones, pero a partir de llegado de los 17 años. A partir de los 17 años, ellos podían entrar a la milicia. Desde entonces, claro. Siguiente. Hola. Ya, los no ciudadanos. En Atenas recibían el nombre de metecos y eran inmigrantes residentes en la ciudad. En Esparta se llamaban periecos. Eran hombres y mujeres libres, pero carecían de derechos políticos y no podían obtener cargos públicos. Normalmente se dedicaban a la artesanía y comercio. Algunos de ellos llegaron a ostentar grandes fortunas. Ellos llegaron a ostentar grandes fortunas ya que en ese tiempo se utilizaba lo que era el comercio naval y algunas personas tenían lo que era pequeños puertos en las costas y se movían bastante lo que era la mercadería. Siguiente. Muy buenos días, mi tema es la vida cotidiana en Grecia o la sociedad en Grecia. Pues sabemos que la sociedad griega era esclavista, por eso era muy desigual. Estaba formado por dos grupos de personas, los libres y los esclavos. Se estima que en el siglo V a.C., de los 400.000 habitantes que habitaban en Atenas, solo eran ciudadanos unos 40.000, o sea que la mayor parte eran esclavos. El lugar que ocupaba una persona en las diferentes sociedades griegas venía determinado no solo por su riqueza individual, sino por la reunión de una serie de condiciones y criterios. Junto al nivel de renta hay que incluir la posesión o no de determinados derechos o privilegios. El nacimiento, el origen familiar, el sexo, la edad, la residencia, etc. Estos criterios, en algunos aspectos, podían variar de una ciudad a otra, dado que Grecia estaba dividida en varias de estas. A los de estas Atenas clásicas, aunque al final también recogemos algunas características peculiares de la sociedad espartana, pues es de ambas de las que conocemos más datos. Y algunas de estas características son un tanto antagónicas. Las mujeres libres en Grecia no tenían derechos políticos, eran sometidas al varón, aunque este sea el padre o el marido. Las que pertenecían a familias acomodadas salían en muy pocas veces de su hogar, y dentro de este tenían asignado un espacio particular, el gineceo, o ginecio. O como ya se sabe, muchas actividades reservadas a los varones eran prohibidas para la mujer. Gracias. El siguiente. La ciudad de Roma. Eh, la ciudad de Roma fue una ciudad más poblada y además tenía un comercio exuberante. Aparte de eso, la vida cotidiana en Roma era
muy animada, ya que tenían varios festejos que los dictaba el emperador. El emperador en sí era la segunda, digamos, él dictaba leyes, pero aparte de eso tenían que pasar por las asambleas. Ya, los ciudadanos romanos o la ciudadanía romana era una especie de privilegios para todas las personas que residían dentro de las fronteras de dicho lugar. Ya, los ciudadanos romanos vivían según el derecho de nacionalidad, tanto si residían en Roma o en municipios itálicos o algunas provincias aledañas. La condición romana, la condición de ciudadanía de Roma pertenecía a los miembros de la política romana. Solo los habitantes de Roma tenían este estatus, hasta que estaba dictado en el edicto de Caracalla del año 202, que otorgó la ciudadanía a todas las poblaciones que vivían dentro de las fronteras de dicho territorio. A partir del edicto, todos los hombres libres que vivían dentro de las fronteras romanas eran considerados como ciudadanos romanos. Todos los que tenían ciudadanía romana tenían derechos y obligaciones, y también podían aspirar a ser una clase dominante. En la época imperial, muchos cónsules, senadores, funcionarios e incluso emperadores venían de las provincias que eran de dicha localidad. O sea que no era necesario de que provenías de una familia digamos, de la realeza, sino que ellos tenían una base que era prácticamente como en sí noblezas y, o sea, que ya tenía la ciudadanía, podían aspirar a cargos mayores. Las ventajas de ser ciudadanos romanos eran tanto fiscal como política. Se podía participar en las asambleas, gozar de derechos, de privilegios a través del ius civil. Gracias. Buenos días, mi tema es la educación y enseñanza en Roma. La enseñanza en Roma se inicia desde sus inicios como un gran imperio. Antes al tutor o al profesor se lo conocía como el nutritor o tropeus, que era el encargado de enseñarle todos sus conocimientos a determinados jóvenes hasta su pubertad. Después de la pubertad, ya como quien dice, debía dirigirse a su padre todos sus conocimientos, y así se pasaba como a un segundo tutor que se llamaba el señor, que era la siguiente etapa de la educación en la antigua Roma. Una vez que ya terminaba con el tropeus, que era la pubertad, pasaba al señor. O palestreus, palaestra, también se le llamaba en el oriente. Y las principales materias que se enseñaban en antigua Roma era la lengua griega, las obras de Homero, retórica, filosofía, deportes y músicas. Y en cambio en el occidente se enseñaban además el latín, el detrimento de la música y el deporte. Y una vez que ya terminaba sus enseñanzas, terminaba la pubertad con el Señor, ya se veía si el joven qué cargo dirigiría gracias a su padre, porque si eran esclavos no podría dirigir grandes cargos, sino lo que le tocaba recibir por los altos mandos. Y si era alguien de familia adinerada, pues recibían los cargos que ellos querían, porque ellos solo pagaban, y ese era el cargo de que le tocaba al hijo. Gracias.
Buenas tardes con todos, compañeros. Yo me llamo Julián Ramos y a mí me tocó el tema de los esclavos. Todos conocemos en un principio qué son los esclavos, aunque en realidad en Roma, en Grecia, en por sí, algunos de estos comparten ciertas características, como pueden ser que estaban desprovistos de cualquier tipo de derecho, privacidad de libertad, eran prohibidas y también no eran hombres libres o del Estado. Los esclavos se obtenían de manera en sí cuando eran prisioneros de guerra. Esto quiere decir que, por ejemplo, que cuando Grecia o Roma conquistaba alguna ciudad o alguna región, las personas que habían sobrevivido a la guerra, ya sea porque se hayan ocultado o porque simplemente las acorralaron, simplemente esas personas no las asesinaban, sino que las cogían como personas esclavas y eran llevadas para ser vendidas. También era por el principio también cómo se obtenía un esclavo, era cuando un esclavo tenía un hijo. Cuando él tenía un niño, ese niño ya estaba provisto, ya estaba destinado a ser un esclavo toda su vida. También los esclavos se podían dar por deudas o rapto. Las deudas se debía cuando alguien debía cierta cantidad de dinero a cierta persona. Entonces, esa persona, como modo de pagar su deuda, el dinero que le faltaba de pagar, era tomada como un esclavo. También de por sí también se debía el rapto, que vendría siendo cuando una persona era secuestrada, pues obviamente cuando no se pagaba la fianza, todo eso, la persona era puesta como esclavo y vendida en sí. Se ha puesto entre sí si los esclavos vivían de una manera limpia, una manera buena, pero no, la verdad, la mayoría de veces de los casos, los esclavos eran tratados de mala manera, eran tratados no como humanos, sino como objetos. Personas para, no sé, sacrificios de guerra, personas constructoras, albañiles, incluso para llevar carretas, todo eso eran tratados los esclavos. Y en sí eso sería hasta la historia. Hoy en día la esclavitud pues se sigue viendo de una manera no tan pequeña, de una manera no tan exagerada, pero de manera, por así decirlo, legales. Aunque si nos ponemos a ver atrás en el tiempo, sabremos que la esclavitud que nosotros creemos que se ve ahora no es como la que era antes. Gracias. Solo para reforzar al compañero, lo que se refería o lo que se refiere a la esclavitud actual está dada por el capital, porque nosotros estamos esclavizados por las deudas, por el trabajo que tenemos o con el que algunos tienen, aunque a mí me gusta mi trabajo, pero bueno, algunos no. Entonces, me imagino que a eso se refería el compañero, ¿no? Me refería más o menos, profesor, cuando se le esfuerza más horas de trabajo. Por ejemplo, no estamos diciendo que odiamos el trabajo, sino nos referimos a que nos tratan como esclavos. Más o menos. Ahora que ya no se paga la hora extra, ahora que se bajó el sueldo básico de 400 a 200, ¿no? Exacto. Que no hay incremento del salario básico, ¿no? Entonces, eso es, vamos a meter un poquito de política, pero eso es de gobiernos neoliberales que buscan que no haya, no se aumente el gasto público y los empresarios buscan pagar lo menos posible. Si el empresario pudiera pagarle $100 mensuales, se lo paga. Por eso es que se pone un sueldo básico. El sueldo básico es un tope, un mínimo, mejor dicho. O sea, nadie puede pagar menos de eso. Por eso es básico. Arriba de eso, el empresario le puede pagar lo que quiera. Si el empresario tiene buen corazón, tan buen corazón, le puede pagar $900, le puede pagar $1,000 si él quiere. Pero como mínimo, 400. Si le paga menos de eso, infringe la ley. Por eso se llama sueldo básico, ¿ya? Entonces, se buscó en esta ley humanitaria bajar de 400 a 200, o sea, la mitad, el salario básico, asumiendo, entre comillas, que la gente iba a trabajar menos cuando ha trabajado lo mismo o ha trabajado más, y es para bajar los costos de los empresarios en base a la crisis que tenemos sanitaria y crisis económica. Que eso es otra cosa que trasladar la crisis o el peso de la crisis no a los ricos, sino a los pobres o a los trabajadores que con su sueldo mermado se ven más afectados que los que no, los que tienen recursos. ¿Ok? Bueno. Profesor, dígame. En el grupo 1 hay un alumno que se apellido Jiménez y en el grupo 4 también. El alumno usted lo llamó y el alumno del grupo 4, como no conoce a nadie, pensó que ese era su grupo y expuso en otro grupo. A ver, no hay problema. Pero
Sí, Ya, pero lo que pasa es que en el grupo 4 ha de entender que el otro chico Jiménez no expuso, entonces él me indica que él es del grupo 4 y expuso en el grupo 1. para la próxima exposición que regrese a exponer al grupo 4. Ahorita que se mantenga en eso, igual yo a la hora de calificar, al momento que él sube el archivo, él tiene que subir el archivo en el grupo que trabajó, ¿no? Ya. No hay problema. Y la nota, pues yo ya le pongo aquí al que puso. Bien, niños, ya estamos con el tiempo. Los que no alcanzaron a exponer, tienen que grabar un video realizando obviamente la exposición en Zoom. No los mando a reunirse, se pueden reunir en Zoom, virtualmente, perdón, y no presencial. Se reúnen virtualmente en Zoom, exponen, graban. Si el peso no es mucho, lo suben en el icono que está ahí para la exposición. Y si es bastante el peso, pues lo ponen el enlace en Word, lo copian o lo graban en PDF y lo suben. ¿Ok? Bien, niños. Profe, una pregunta. Yo soy José Jiménez, el que me equivoqué y di la exposición en el grupo 1. O sea, ¿qué me tocaría hacer? ¿Hacer el video o qué? No entendí en esa parte. No, ¿por qué va a ser el video? O sea, por favor. O sea, yo igual ya expuse y yo tengo mi nota igual. ¿Y los otros no expusieron? O sea, sí, ya mi grupo ya expuso. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hacemos los que Pasa ya que yo exponimos? me confundí, yo expuse en otro grupo. Ese es el... Y sus dos grupos expusieron, el que supuestamente es y con el que se equivocó. Exactamente. Ya, no hay problema, simplemente suba el archivo de PowerPoint y de Word en el grupo que usted trabajó esos archivos. El grupo que ya, que se profe, ya. equivocó. Porque Ya, muchas ninguno gracias, de los profe. grupos tiene que grabar video, porque los dos grupos expusieron. Solo los grupos que no expusieron son los que graban video. ¿Ok? Ya, profe. Sí, Ya, cualquier consulta por WhatsApp, porque estamos con el tiempo. Listo. ya, profe, ya, Buena tranquilo. semana, Gracias. a todos. Nos vemos el próximo día jueves, si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien. Lindo fin de semana.